La mayoría de la gente cree que conoce esta frontera. La televisión la muestra como un interruptor. Guerra o paz, bombardeo o silencio, escalada o tregua. Reuters califica las últimas conversaciones diplomáticas de históricas. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, las respalda públicamente. Pero en un radio de 10 kilómetros desde la línea azul, nadie organiza su vida en torno a los adjetivos de los cables de prensa. En Metula, del lado israelí, los habitantes vuelven a sus casas antes de que se dé la señal oficial de seguridad. En Kafar Kila, del lado libanés, una tienda abre esa misma tarde, cuando los cañones se callan. Nadie espera permiso. Los marcos informativos no mienten, simplemente van demasiado lentos. La gente ya va 3 pasos por delante. Lo que la cámara registra en las primeras 72 horas, tras el alto, el fuego no parece alivio. Parece una lista de tareas. Alguien comprueba la presión en las tuberías del agua. Otro retira la cinta de una ventana y la dobla con cuidado, como si fuera a necesitarla otra vez. En la calle principal de un pueblo del lado israelí, un hombre levanta la persiana metálica de una tienda, sin brusquedad, sin triunfo. Con el mismo gesto con que se saca la basura un lunes por la mañana. La persiana se atasca a 1/3 del recorrido. Le da un golpe con la palma abierta y la empuja hacia arriba. El sonido del metal contra el metal tal se propaga por una calle que durante las últimas semanas solo conoció el silencio y las sirenas. Esto no es un acto de valentía. Esto no es un acto de resistencia. Es un hábito, entrenado por repeticiones que nadie contó, porque contarlas habría significado admitir cuántas hubo. Por un camino de tierra cerca de Shtula circula un coche, el primero en semanas. El polvo se levanta alto, porque la tierra está seca como nunca. Nadie la regó, nadie pasó por ella, nadie la tocó. Del lado libanés, en Jezine, un pueblo a 25 kilómetros de la frontera, alguien enciende una amoladora en un taller de cuchillos. El sonido del metal contra la piedra se superpone al rugido de una cascada de 40 metros al otro lado de la ventana. Los habitantes dicen que La Paz no es un estado político, sino un estado acústico. La paz es el momento en que se vuelve a oír el agua. Pero los músculos recuerdan más tiempo que el calendario. En una cafetería de Najarilla, una mujer remueve el azúcar en su taza y sus ojos, por una fracción de segundo, siguen el sonido de una puerta de coche que se cierra en la calle. La taza está quieta.
la mano que la rodea, no del todo. Esa es la diferencia entre una tregua y la normalidad. La tregua es una fecha. La normalidad es un proceso fisiológico y nadie sabe cuánto tiempo necesita para alcanzar al calendario. A ambos lados de esta frontera, de forma independiente, dos poblaciones han dominado la misma destreza. No reconstrucción, esa palabra es demasiado grande. No recuperación, esa palabra es demasiado lenta. Reanudación. Rápido, sin ceremonia, con arañazos en la persiana y una vacilación visible solo para quien mira con atención. Los informativos no lo mostrarán, porque los informativos necesitan un acontecimiento. Y la reanudación no es un acontecimiento. Es un gesto repetido tantas veces que se ha vuelto invisible. La persiana sube antes de que nadie diga que se puede. La calle principal de Metula está más cerca de la aldea libanesa de Kfar Kila que de la gasolinera israelí más próxima. La distancia entre ellas es de 800 metros. Los habitantes oyen el canto de los gallos del otro lado de la valla. El pueblo parece un dedo clavado en el cuerpo de otro país. El Líbano lo rodea por 3 lados. Casas bajas de piedra, tejados de teja roja, manzanos que llegan hasta la misma cerca de alambre de espino. Las hojas tienen el mismo tono de verde a ambos lados. En la cima de la colina, en el centro del pueblo, hay una pista de hielo. Se llama Canada Center. Lo construyeron con fondos canadienses en 1967. En verano, la temperatura en Metula supera los 35 grados Celsius. La pista de hielo funciona. Los niños patinan con monos de abrigo y al otro lado del cristal, los huertos de manzanos se resecan bajo el calor como en una foto de otro continente. Esto no es un absurdo arquitectónico, es la lógica de una comunidad que construye cosas duraderas porque no sabe cuánto tiempo queda hasta la próxima evacuación. Los huertos llegan hasta la misma frontera. Los últimos árboles crecen a 4 metros de la valla. Las manzanas de esos árboles maduran bajo el mismo sol que las aceitunas del lado libanés. Nadie las recoge cuando se da la orden de evacuación. Las frutas caen, se pudren, se absorben en la tierra y se convierten en abono para la temporada siguiente. Metula ha sido evacuada tantas veces que sus habitantes hacen la maleta siguiendo una lista que guardan en el cajón del recibidor. La lista no es larga: pasaportes, medicamentos, cargador, una foto.
El resto lo dejan. Cuando vuelven, el primer gesto no tiene que ver con la cerradura ni con el contador de la luz. Tiene que ver con el balcón. Para la mujer que riega las flores en un balcón orientado directamente al Líbano, la regadera se mueve en el mismo arco desde hace 30 años, indiferente a lo que se ve más allá de la barandilla. La persiana del balcón, abierta, cerrada, de nuevo abierta. La vista nunca cambia. Lo único que cambia es el permiso para mirarla. Una mañana, justo después del último regreso, alguien dejó una taza de café en el alféizar tanto tiempo que la leche formó una película. No porque lo olvidara, porque tenía tiempo. Observas Metula y ves algo que ningún informe describe. Una vida calibrada para la interrupción, como un reloj que se pone en hora cada pocos meses. Ni más rápido, ni más lento. Exactamente al mismo ritmo que antes de la última partida. A 4 metros de la valla, maduran manzanas que nadie ha llamado valientes. Stula tiene 680 habitantes. El hospital más cercano está a 40 minutos en coche hacia el sur. El vecino más próximo al otro lado de la valla habla árabe. El Moshav se asienta en una colina tan cerca de la frontera libanesa que los perros de ambos lados se ladran entre sí. Ninguna agencia de turismo menciona este lugar, ninguna guía le dedica un párrafo. Desde el camino de acceso se ven franjas estrechas de verde oscuro, hileras de aguacates plantados en tierra roja, inclinados hacia el sur, sostenidos por postes de hormigón y alambre. Más allá, lichis en árboles bajos, su piel rosada como una quemadura de sol. Entre los huertos, invernaderos con plástico tensado sobre armazones metálicos. El plástico nuevo, los armazones combados, reparados ya más de una vez. El sistema de riego por goteo va de cada árbol a la línea central y de la línea central al depósito en la cima de la colina. Un emisor dañado significa un árbol muerto en 2 semanas. 2 semanas, lo que dura una evacuación que nadie planeó que fuese tan larga. Cuando los habitantes se van, alguien tiene que quedarse con los árboles. No un soldado, no un funcionario, un voluntario de otra parte del país, alguien que conoce la diferencia entre un emisor y un conector. La rotación de voluntarios agrícolas funciona como un relevo de guardia, solo que el arma no es un arma, sino la presión del agua en el sistema de riego. Awokado potrzebuje 700 litrów wody na kilogram owocu. El aguacate necesita 700 litros de agua por kilogramo de fruta.
El lichi necesita silencio. Literalmente, un árbol de lichi no cuajará frutos si las temperaturas nocturnas no bajan de 13 grados durante al menos 100 horas en invierno. La planta no sabe que hay tregua, pero sabe que alguien abrió la válvula. Durante la última evacuación, los mayores daños en los huertos no los causaron los proyectiles. Los jabalíes que entraron en el moshav cuando se hizo el silencio desenterraron las raíces de los árboles jóvenes y reventaron las líneas de goteo. Los animales interpretaron el silencio como una invitación. Las personas lo interpretaron como una orden de marcharse. Para el agricultor de Shtula, el regreso no es una decisión emocional, es un cálculo. ¿Cuántos emisores hay que reemplazar? ¿Cuántos árboles se perdieron? ¿Cuántas semanas faltan para el siguiente abonado? El primer día después del regreso se ve así. Un hombre camina entre hileras de aguacates con una manguera de jardín, comprueba los conectores con una mano y aparta las ramas con la otra. El plástico del invernadero más cercano ha sido sustituido. Nuevo, tenso, reluciente. El armazón debajo lleva las marcas de 3 reparaciones anteriores, cada una en un tono diferente de óxido. Esto no es resiliencia. Es un calendario agrícola que no prevé una casilla para la guerra. La frontera entre Israel y el Líbano llega al mar en un punto donde un acantilado de creta blanca cae en vertical desde una altura de 60 metros. Esto no es una línea dibujada en un mapa. Es un muro que el Mediterráneo lleva esculpiendo 200.000 años. Las olas entran en la roca desde el lado libanés, atraviesan pasillos más estrechos que los brazos extendidos y salen por el lado israelí sin documentación alguna. El agua no necesita paso fronterizo. Desde arriba, las grutas parecen grietas en un esmalte de porcelana, blancas, afiladas, rellenas de un turquesa tan denso que parece pintura, no mar. El teleférico desciende en un ángulo de 35 grados a lo largo de la pared del acantilado. Abajo, el aire es húmedo, salado, 10 grados más frío que en la cima, y el estruendo del agua rebotando en las paredes de las grutas no cesa ni un segundo. La creta es blanda, blanda como queso, no como piedra. Cada ola se lleva consigo unos miligramos de Israel y unos miligramos de Líbano al mismo tiempo. El mar no distingue. En la cima del acantilado, justo donde el teleférico inicia el descenso, se encuentra la entrada de un túnel ferroviario construido por los británicos en 1942. La vía debía unir Haifa con Beirut. La distancia en línea recta es de 140 kilómetros. Los trenes circularon durante 4 años.
En 1946, el túnel fue clausurado. Desde entonces, nadie lo ha abierto. Tras las puertas de acero, los raíles siguen sobre las traviesas, oxidándose en una oscuridad que huele a sal y a polvo. El sonido del mar llega al interior del túnel, amortiguado, grave, como una respiración en una habitación vacía. Es el único paso terrestre físico entre los dos estados y está soldado. Para el operador del teleférico, después de cada pausa, el procedimiento es el mismo. Comprueba el freno, baja solo en la cabina vacía, sube y solo entonces deja entrar a la gente. Dice que no revisa la cabina por seguridad. La revisa por él mismo, para que su cuerpo recuerde el recorrido antes de hacerlo con pasajeros. Las grutas se formaron porque la creta pierde frente al agua, despacio y sin excepción. Los geólogos estiman que en unos 50.000 años, el acantilado habrá retrocedido lo suficiente como para que la actual línea fronteriza discurra sobre mar abierto. La frontera simplemente dejará de tener suelo debajo. Pero antes de que eso ocurra, el agua trabaja más rápido que la diplomacia. Cada invierno, los temporales ensanchan los pasillos una fracción de milímetro y los equipos de conservación refuerzan los techos con hormigón para que los turistas puedan bajar con seguridad. Es arquitectura luchando contra geología, y la geología gana. Esta no es una frontera trazada por la política. Es una frontera esculpida por algo que no conoce la palabra tregua y no necesita conocerla. En lo alto del acantilado hay un túnel que no se ha abierto en 80 años. Abajo, las olas entran y salen sin pausa. Jezin City se encuentra a 25 kilómetros de la frontera con Israel, a 900 metros de altitud, en un bosque de pinos cuyo aroma llega al pueblo antes que cualquier otro sonido. Justo por el centro del pueblo cae una cascada de 40 metros de altura. El agua golpea la roca con una fuerza que se siente en el pecho antes de oírla con los oídos. Y sin embargo, los habitantes aseguran que durante la mayor parte del año no la oyen. No porque la cascada se calle, porque el tráfico, los claxones, los motores de los camiones que transportan cemento, todo eso la ahoga. Cuando la tensión en la frontera aumenta, el tráfico se detiene. Los camiones dejan de circular. Los autobuses turísticos desaparecen de las curvas. Y entonces la cascada regresa. Los habitantes de Jezin no describen la calma como un estado político. La describen como un fenómeno acústico, el momento en que se vuelve a oír el agua. El pueblo se extiende a lo largo de una cresta estrecha.
Casas de arenisca pegadas a la ladera como nidos de golondrina, tejados de teja roja, aquí y allá un balcón de hierro forjado donde se seca la ropa. La luz se filtra entre los pinos en diagonal como a través de una persiana. Bajo la cascada, el valle desciende abruptamente, cubierto de tomillo silvestre y encinas, y se extiende hasta la costa, que desde aquí no se ve, pero en los días despejados se puede percibir el mar en la humedad del aire. Jezin lleva al menos 300 años produciendo cuchillos ornamentales, hojas ceremoniales con mangos tallados en cuerno de búfalo y hueso. Las hojas no tienen uso bélico. Se venden como regalos de boda, recuerdos, símbolos de hospitalidad. Un cuchillo entregado a un invitado significa que el anfitrión confía en él lo suficiente como para ponerle un arma en la mano. La técnica es de origen maronita, transmitida en familias artesanas cuyos apellidos figuran sobre los mismos talleres desde hace generaciones. La amoladora gira a una frecuencia a la que el oído se acostumbra en un minuto y al cabo de 10 deja de registrar, igual que los habitantes dejan de registrar la cascada. Para el artesano en el taller de la Rue du Sérail, ese cuchillo no es un recuerdo ni un símbolo. Es la prueba de que las manos tuvieron algo que hacer hoy. El oficio probablemente llegó a Jezin en el siglo XVII, traído por herreros que trabajaban para el emir Fahr ad-Din II, quien convirtió la región del Chouf en un centro comercial independiente de los otomanos. Cuando el emirato cayó, los herreros se quedaron. La técnica no necesitaba un mecenas, necesitaba clientes, y estos siempre existieron, porque la gente siempre se casó. Una boda en Jezin en el año 2060 seguirá requiriendo un cuchillo. Hoy la amenaza no son los proyectiles, sino el plástico. Las imitaciones baratas de fábricas en China copian la forma del mango, pero no la textura del hueso. Les faltan las irregularidades microscópicas que hacen que un cuchillo auténtico de Jezin descanse en la mano como algo vivo. Los artesanos jóvenes se van a Beirut, donde el trabajo no exige pasar 8 horas al día inclinados sobre una amoladora en un taller sin aire acondicionado. Se queda el que no puede imaginarse otro sonido por la mañana que el de la piedra sobre el acero. En el taller de la calle principal, la persiana está levantada hasta la mitad. Deja entrar la luz, pero no a los transeúntes. No es una invitación ni un rechazo, es la medida exacta de cuánta normalidad el dueño está dispuesto a declarar hoy. En la estantería detrás de él, una radio busca entre emisoras. El ruido blanco llena el espacio entre golpes de martillo. No para las noticias. Para tener compañía. Afuera, tras la mitad inferior cerrada de la persiana, la cascada ruge sin parar, porque en este momento no hay camiones en la carretera.
El kibutz Hanita se levanta en una colina a 900 metros de la valla fronteriza con el Líbano. Fue fundado en 1938, de noche en convoy como puesto avanzado en la cresta desnuda de una montaña. Hoy produce queso. No un queso cualquiera, Gouda, Camembert y una variedad local con tomillo silvestre, que se vende en ferias agrícolas desde Acre hasta Haifa. La quesería ocupa un edificio bajo de hormigón cuyas paredes tienen el color de la leche empolvada. Dentro hay frescor, silencio y un olor a ácido butírico, pesado, dulzón, tan denso que se pega a la ropa. Las vacas se ordeñan 2 veces al día, a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde, sin importar lo que ocurra al otro lado de la valla. Durante las últimas evacuaciones, la gente se fue. Las vacas no se pueden evacuar. 50 ejemplares de Holstein Friesian necesitan agua, pienso y ordeño exactamente en el mismo ritmo en que lo necesitaron ayer. Saltarse un solo ordeño significa mastitis, caída de la producción, dolor. Pero el verdadero problema no tiene que ver con los animales. Cada tipo de queso en Hanita se basa en cultivos bacterianos criados durante años, cepas que dan el sabor, la textura, el nivel exacto de acidez. Interrumpir la producción 2 semanas significa perder cultivos que no se pueden pedir por catálogo. Hay que cultivarlos de nuevo, lo que lleva meses. Para la gente de la quesería, la decisión de quedarse no es un acto de valentía. Es un cálculo biológico. Los cultivos bacterianos no negocian con la geopolítica. La maduración del queso dura 120 días en una sala climatizada donde las ruedas reposan en estantes de madera en filas tan parejas que parecen una biblioteca. Cada 24 horas, alguien entra y gira cada rueda un cuarto de vuelta. El gesto dura 2 segundos por pieza. Multiplicado por 150 ruedas, son 5 minutos de silencio y un movimiento repetitivo de la mano, como rezar un rosario, solo que el resultado es Camembert. Para la persona que gira esas ruedas, el queso no es un producto agrícola. Es la prueba de que nadie permitió que este día fuera omitido. Hanita fue fundada como un puesto defensivo en una colina vacía de Galilea. Las piedras bajo los primeros barracones se colocaron en una sola noche, antes de que el amanecer revelara la posición. 86 años después, la colina está cubierta de olivos, aguacates y pastos. La defensa se convirtió en lechería no por un plan, sino porque alguien trajo la primera ternera. El resto derivó de que a la ternera había que alimentarla al día siguiente. Y al siguiente.
La quesería compite hoy con plantas industriales cuya capacidad de producción es 50 veces mayor. La ventaja de Janita no es la escala, sino la continuidad. Los cultivos bacterianos que no han sido interrumpidos tienen un sabor que no se puede reproducir. Si la quesería cierra un mes, perderá lo que no recuperará en un año. Cada conflicto en la frontera no es solo una amenaza para las personas, sino una fecha de caducidad concreta y medible para los cultivos. La puerta de la sala de maduración, pesada, sellada, abierta cada día. El queso en su interior no sabe en qué mes estamos. El Valle de la Becás se extiende entre dos cadenas montañosas a 1000 metros sobre el nivel del mar, en un país que la mayoría de la gente asocia con algo muy distinto al vino. Aquí se cultiva la vid desde hace al menos 5000 años. Eso convierte a este valle en una de las regiones vinícolas en funcionamiento continuo más antiguas de la Tierra. El valle se extiende a lo largo de 120 kilómetros entre el Antilíbano y el Líbano occidental, con una anchura media de 15. El suelo es calcáreo, seco, claro, casi blanco bajo la luz de agosto. Las vides crecen en hileras parejas sobre las laderas inclinadas, de un verde oscuro contra la piedra, las hojas ligeramente empolvadas por el polvo que levanta cada coche que pasa. Por la noche, la temperatura baja 15 grados con respecto al día. Esa diferencia obliga a las uvas a madurar más despacio, y una maduración más lenta concentra los azúcares y los ácidos en cada fruto. Chateau Ksara, la bodega más antigua del Líbano, fue fundada en 1857 por iniciativa de monjes jesuitas. El vino madura en cuevas excavadas por los romanos, galerías que se extienden a lo largo de casi 2 kilómetros bajo tierra. La temperatura en las cuevas no varía, 13 grados Celsius 12 meses al año, sin importar lo que ocurra en la superficie. Durante la guerra de 2006, los bombardeos destruyeron las carreteras de acceso a la bodega. La vendimia se realizó de todas formas. Las uvas llegaron al lagar en la parte trasera de camionetas, por desvíos a través de aldeas de montaña. La cosecha de 2006 está considerada una de las mejores en la historia de Ksara. La sequía de la guerra cortó el riego, el estrés concentró los jugos y el vino ganó en densidad. No sabe a conflicto. Sabe a caliza y a sol. No es un éxito casual, es un mecanismo conocido por los viticultores desde la antigüedad. La vid bajo presión produce frutos más intensos. En Chateau Kefraya, unos kilómetros más allá, se cultivan variedades de Cinsault y Cabernet Sauvignon en un suelo tan pedregoso que las raíces tienen que descender hasta 8 metros para encontrar agua. Las bodegas de Kefraya sobrevivieron a los bombardeos de artillería de los años 80
porque se encuentran bajo 3 metros de roca maciza. El vino en su interior siguió reposando en la oscuridad, sin saber en qué año estaba. Para las personas que trabajan aquí, la vendimia no es un acto de valentía. Es un punto del calendario que no admite negociación. Un trabajador de la viña ata los sarmientos al alambre al amanecer, los dedos moviéndose en un ritmo aprendido de su padre, un nudo idéntico al que se usaba en este valle bajo el dominio otomano. La amenaza para la Bekaa no son las bombas, es el cambio climático. La temperatura media ha subido 1,3 grados en los últimos 30 años. Las variedades tradicionales, que maduraban de forma ideal en octubre, ahora alcanzan su plenitud de azúcar 3 semanas antes. Los viticultores trasladan los cultivos a laderas más altas, buscando noches más frescas, repitiendo la maniobra que la vid realizaba por sí sola durante milenios. La migración ladera arriba, centímetro a centímetro. La cueva de Xara, abierta, cerrada, abierta de nuevo desde hace 2000 años. El vino en su interior madura a su propio ritmo. 5000 años de producción ininterrumpida no son resiliencia. Es algo más antiguo y menos dramático. Simplemente la negativa a considerar que se podría dejar de hacerlo. El emir Bashir II gobernó el monte Líbano durante 52 años. Sobrevivió a los otomanos, a los egipcios y a los franceses, sin cambiar de dirección ni una sola vez. Su palacio sigue en pie hoy en una aldea de quizá 10.000 habitantes. Deir el-Qamar se encuentra en las montañas del Chuf, a unos 850 metros sobre el nivel del mar. Las casas de piedra descienden en escalones por la ladera, color arena, de cubiertas planas, con muros de medio metro de grosor. La plaza central está pavimentada con losas de piedra tan irregulares que la lluvia escurre por canalillos labrados por 300 años de pisadas. Sobre la plaza se alzan las columnatas del Palacio de Beit Edin, arcadas italianas y mosaicos árabes en un mismo patio. No es una casualidad arquitectónica, es el registro de un hombre que comprendió que la supervivencia exige hablar en muchas lenguas al mismo tiempo. En el zoco que da a la plaza se vende jabón hecho con aceitunas locales. El proceso es el mismo desde la época de los mamelucos. Prensado en frío, cortado con alambre, secado en torres durante 6 meses. El zoco huele a laurel y a ceniza de leña, incluso cuando está cerrado. El jabonero vierte el líquido en moldes rectangulares y luego la superficie cortada con alambre se divide en pastillas en 4 segundos. Ese movimiento se viene ejecutando en esta habitación desde antes de que existan los Estados Unidos.
Deir el-Qamar se convirtió en capital del emirato no porque fuera poderosa. Se convirtió en capital porque estaba en alto, era pequeña y difícil de tomar. Cada imperio que la ocupó llegaba a la misma conclusión: la aldea era más útil que estratégica. Así que la dejaban en paz. El palacio cambió de dueño 7 veces en 200 años. Cada vez el nuevo señor encontraba lo mismo: la plaza, el zoco, el jabón, las aceitunas, gente haciendo lo suyo. El emir Bashir construía con mármol y mosaico porque creía que la belleza era un argumento político. Tenía razón, pero no del modo que pensaba. El palacio sobrevivió no por su poderío, sino porque la belleza resultó durar más que todos sus dueños.